Continuamos con las exposiciones en el marco del primer Congreso Virtual de la Facultad de Ciencias Médicas. Nuestra siguiente participante es la doctora Dilcia Esperanza Sauceda. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Epidemiología, magíster in Fieri por la Universidad de la Frontera de Chile y también actualmente coordinadora de investigación de la maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Viene a presentarnos el tema Epidemiología en Honduras. Doctora Sauceda, el espacio es suyo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Está habilitada para compartir el contenido, ¿verdad? Sí, está habilitado. Ok. Bien. Entonces, el tema que hemos preparado para el día de hoy es utilidad de los modelos matemáticos en epidemiología. Hemos querido hacer algo referente a la pandemia que nos está afectando a todos en ese momento y queremos presentar algunos modelos que pueden servir para presentar el comportamiento y proyecciones en este contexto. La hemos preparado en conjunto con el docente y bioestadístico magíster Meléndez. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Queremos dar una situación actual al 22 de julio en la que teníamos 36.102 casos reportados por SINAGER y 1.066 defunciones reportadas. Esto nada más para entrar en contexto. En esta gráfica podemos verlo, esos datos ya graficados, la fecha de reporte en el eje X y en el eje Y el número de casos acumulados. Y aquí vemos los casos y las defunciones. Para entrar en materia, existen varios modelos matemáticos, pero en esta mañana vamos a hablar de una forma rápida sobre el modelo CIR. Hay otras variantes del modelo CIR, pero solo vamos a hablar específicamente del CIR, modelo exponencial, y de la familia de modelos ARIMA y SARIMA. Específicamente queremos enfatizar en las utilidades que estos modelos tienen, como les decía, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Una de las principales utilidades es realizar proyecciones o estimaciones acerca de, puede ser número de casos, número de defunciones, de una enfermedad en general y en este contexto la pandemia. También son útiles para estudiar la dinámica y la propagación de la enfermedad. O sea que esto nos puede dar un panorama de cómo se va a comportar en el tiempo la epidemia. Y asimismo planificar y evaluar intervenciones en salud pública. Esto llámese cualquier tipo de intervención que se realice, por ejemplo, el confinamiento, ¿verdad? La cuarentena, el uso de mascarillas, el uso del gel, que son las medidas preventivas de autocuidado. Entonces, todo esto nos sirve para, de una forma u otra, evaluar el impacto de estas intervenciones. Para comenzar con el modelo CIR, este es un modelo que deriva y viene de las ecuaciones diferenciales, en la que la población se divide en tres compartimentos. Uno es el compartimento de susceptibles, otro es el compartimento de infectados y otro el de recuperados. Este modelo, que lo habrán escuchado tal vez ya en muchas ocasiones o con sus otras variantes, realmente tiene algunos parámetros como la tasa efectiva de contacto y la tasa de recuperación, que eso nos sirve para tener este número reproductivo básico llamado R0, es una medida, que esta medida realmente lo que nos da es el número de personas en promedio que puede infectar una persona contagiada.
Es decir, si yo tengo un número reproductivo básico de 2, entonces yo puedo, como contagiado, contagiar a 2 personas. Y esas 2 personas, en lo sucesivo, contagiar a 2 más y esas 4 en lo sucesivo a 2 cada una. Este modelo utiliza ciertos parámetros como una población inicialmente susceptible, un número inicial de infectados y la fecha de aparición del primer caso. Estos parámetros son necesarios para poder construir el modelo, ¿verdad? Y las bondades de este modelo es que dentro de las más importantes nos permite ver el comportamiento en tiempo y magnitud simultáneamente. O sea, al mismo tiempo nosotros podemos ver el tiempo que puede durar una epidemia y cuán grande puede ser. Y como les mencioné anteriormente, estimar ese número reproductivo básico llamado R0, que es muy importante para saber cómo será la propagación de la epidemia. Entonces acá tenemos en esta, perdón, perdón, acá tenemos en esta gráfica la primera curva, que la primera curva es la moradita. Podríamos decir, no pretendemos dar ninguna proyección con estos datos, tampoco pretendemos hacer ningún tipo de injerencia actualmente, solamente destacar que son reales, pero no con efectos de proyección. Por eso acá hemos decidido omitir fechas. Entonces, solo para que ustedes puedan observar acá en el eje de la X, el tiempo, en el eje Y, casos proyectados, en este lado derecho, los casos observados. La primera curvita, que es la morada, podríamos decir que ha sido calculada al inicio de la epidemia. Posteriormente, vemos otra curvita, que es la verdecita. El número reproductivo básico, si ustedes observan, es diferente. En la primera es de 2.9 y en la segunda de 2.1. Esto, además, pueden ver la amplitud y pueden ver también cuán distribuido está en el tiempo cada curva. Entonces podemos decir que la curva morada es a inicios de la epidemia y la curva verde posterior, o sea, un tiempo después de haber realizado algunas intervenciones, entonces se vuelve a hacer el cálculo con los parámetros establecidos y obtenemos otra curva. Vemos acá los casos en la línea anaranjada, los casos observados. Estos son los casos observados que tenemos nosotros, digamos, actualmente. Aquí ustedes podrán ver que esta diferencia con la curva morada, tanto como con la curva verde, es bastante notable. Pero ¿qué pasa? Ningún sistema tiene la capacidad para poder testear, por ejemplo, a toda su población. Y peor el nuestro. Entonces, una debilidad del sistema nos hace solamente observar este número de casos. Pero eso no quiere decir que el modelo sea malo o que el modelo no se esté comportando. Sobre todo sabemos en COVID-19 cómo es el comportamiento en cuanto a manifestaciones clínicas. El 81% va a ser asintomático o leve y ya el otro 14% se divide entre moderados a severos. Entonces, eso es muy importante destacarlo
cuando vemos un modelo SIR, ¿verdad? Que no necesariamente nosotros vamos a tener que estar observando esa magnitud. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que nos permita documentarlo. Continuando, pasamos a hablar al modelo exponencial. Este modelo es conocido también como modelo de Malthus y es un modelo básico que ya se ha estudiado, que ha sido utilizado, perdón, mucho en la demografía para la dinámica de las poblaciones. La demografía y la epidemiología pues se llevan, van de la mano y por lo tanto este modelo también es útil en la epidemiología, sobre todo para realizar pronósticos a corto plazo, por lo menos en el caso de la epidemia en el país. Ya lo vamos a ver posteriormente en un gráfico. Entonces, si nosotros podemos hacer pronósticos a corto plazo, esto quiere decir que las estimaciones útiles van a ser las tempranas. Ya estimaciones tardías, el modelo exponencial ya pierde un poco de su precisión. Nada más aquí ejemplificando o colocando, mejor dicho, la fórmula, pero no se va a entrar en detalle de la misma. Entonces acá ustedes pueden ver en el eje X la fecha de reporte y en el eje Y el número de casos. El intervalo de confianza, el 95%, que es esta franjita gris, este es el superior y esta otra franjita es el inferior. Esto quiere decir el mínimo o máximo que el modelo proyecta. Los casos acumulados están en esta línea azul oscuro y la proyección es esta línea punteada como rosadita. Entonces destaco acá, si ustedes se fijan, desde el 10 de marzo hasta aproximadamente el 7 de julio, el modelo exponencial estaba haciendo realmente unas buenas estimaciones. Porque si se fijan, va en conjunto con casi que con la línea punteada, los casos observados y además dentro del intervalo de confianza. Pero ¿qué pasa? Hace unas 2 semanas vemos esto. Los casos acumulados empiezan a salirse de esta proyección. Entonces, en esta epidemia podemos decir que ya no nos está funcionando este modelo exponencial. ¿Y qué pasa con eso? O sea, ¿por qué este modelo primero sí se ajustaba bien bonito y después empieza ya a tener este tipo de desviaciones? Bueno, este modelo no toma en cuenta eh, comportamientos, por ejemplo, los comportamientos de personas o del sistema. Llámese cualquiera sea de ellos el comportamiento. Entonces, no es un modelo determinista. Entonces, esa es, digamos, una de las debilidades de este modelo, pero realmente tempranamente se ajustó muy bien a los casos observados. Los modelos ARIMA y SARIMA univariado son una familia de modelos eh, que son de series temporales. O sea, se necesita un grupo de datos, al menos 90 datos observados en el tiempo, para poder realizar este tipo de modelos. Entonces, aunque nosotros tenemos que tener más datos para poder realizar estos modelos, permiten que las proyecciones que vayamos a realizar no sean pues a un corto plazo, sino que a un mediano plazo. Este modelo es más estricto y debe cumplir obligatoriamente con ciertos supuestos, que esos supuestos son en los eventos
que modelan deben ser estacionarios con medias y variancias constantes y además errores independientes. También se debe indagar el orden de los componentes autorregresivos, que de ahí viene el AR, autorregresivo, integración, que es el I, y las medias móviles, que es el MA. Y luego de esto se realiza una validación del modelo. En este SARIMA, esto en el univariado, ¿verdad? En este SARIMA, esta S es del inglés de estacionalidad, o sea, de estaciones, ¿verdad? El supuesto de estacionariedad es diferente, ¿verdad? El supuesto que les expliqué con que debe cumplir. Como les decía, es un modelo un poco más exigente, un poco más complejo de realizar, si se puede decir. Los cálculos que se realizan son un poco más analíticos, hay que meterle por lo menos un poco más de complejidad y un poco más de cabeza, si se puede decir así, pero obtenemos datos o proyecciones, perdón, más precisas. ¿Qué pasa? Toma en cuenta, es importante mencionarlo, que toma en cuenta los cambios de comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento de la epidemia que ha tomado en el país, comportamiento de personas y de las intervenciones aplicadas en el contexto nacional. Cosa que, como lo vimos con el modelo anterior, no era posible. Esta gran fórmula solo es para que ustedes vean que realmente sí es más complejo que los dos modelos anteriores presentados. Es un modelo más complejo, pero sí, les repito, es más preciso. Aquí tenemos entonces una gráfica del modelo SARIMA en el eje X de nuevo, la fecha de reporte, y en el eje Y el número de casos. Entonces tenemos acá los casos observados y los casos esperados. Cabe mencionar que como el propósito de la ponencia no era dar proyecciones, nosotros dejamos todo hasta el 22 de julio. Es decir, lo que el modelo pronosticó a esa fecha y lo que se observó a esa fecha. Entonces, de nuevo, la franjita gris que aquí apenas se logra ver, porque como les decía, el modelo es bastante preciso, entonces ese intervalo de confianza es más angosto. Los casos acumulados están en esta línea, que a veces se pierde por acá, por el lot verde, que es el proyectado. Este es el acumulado, que es el observado, o sea, este es el que se nos ha reportado. Y este más fuertecito, entonces, sería la proyección. Y si se fijan, casi que está superpuesto uno sobre otro. O sea, la proyección está casi en el mismo que lo que hemos observado. Entonces, ahí podemos ver esa precisión de este modelo, ¿verdad? Que es muy importante destacar, ¿verdad? Como les decía, este es un modelo, este sí es un modelo determinista y hay que ir integrando la parte de autorregresivo, la integración y las medias móviles. Entonces tiene un poquito más de complejidad. Esta gráfica lo que pretende es como hacer una visualización de los tres modelos presentados en una sola. Entonces aquí tenemos el CIR, que serían estas dos curvas, la morada y la verde. Como decíamos, podría ser una a inicios de la epidemia, una en fecha posterior, donde ya se han hecho algunas intervenciones
y donde el número reproductivo básico en vez de 3, pues es 2. Entonces ahí estamos cumpliendo con ¿qué? Con una de las utilidades que nos permite el que evaluar las intervenciones, evaluar la magnitud que mencionábamos y obviamente hacer las proyecciones. ¿Proyecciones de qué? Pues de números de casos, de cuándo puede finalizar la epidemia, de que hasta cuánto tiempo vamos a necesitar a contratar al personal de salud, etc. Por eso, no solo es para tener números, sino también para evaluar y planificar intervenciones. Tenemos acá entonces en esta línea negra punteada el modelo exponencial, que fue el segundo presentado. Si se fijan, como lo vimos en la gráfica propia del modelo exponencial, pues ahí va muy parecido al modelo Sarima, pero luego este exponencial pues se fue para arriba y nos quedamos acá con este número de casos observados, que es el anaranjadito, que está un poquito escondido por acá, porque la proyección del Sarima es muy buena y casi que lo esconde. Entonces, importante mencionar que, como su palabra lo dice, exponencial, una epidemia en un inicio y en un mediano plazo, corto, mediano plazo, tiene un crecimiento exponencial. Sin embargo, la epidemia no va a durar para siempre. Entonces, si nosotros dejáramos este modelo exponencial, esto iría hasta el infinito. Por eso, la utilidad es a corto plazo, porque sabemos, o sea, hay que buscar la plausibilidad biológica en la parte epidemiológica, obviamente. O sea, la matemática es una herramienta. Estos modelos son una herramienta, pero nosotros tenemos que aplicar esos conocimientos y decir, bueno, pero si, si la epidemia sí va a terminar en algún momento. Entonces, un modelo exponencial me va a servir hasta cierto tiempo, no me va a servir para, para modelar a largo plazo. Por eso mismo que les digo, porque exponencial no tiene un fin, va exponencial hasta el infinito. El modelo CIR, pues como ya les había dicho, nos permite ver esa magnitud en tiempo y esa magnitud en número de casos. ¿Que vamos a llegar a contabilizarlos? Les repito de nuevo, no depende del modelo, depende del sistema. Porque no tenemos la capacidad de testear tantas personas para confirmar todo ese número de casos. Y entonces, el modelo que actualmente nosotros estamos viendo que se comporta o que modela mejor es el Sarima, que es un modelo determinista que toma en cuenta los comportamientos. Entonces, ya para finalizar, las conclusiones que les quiero dejar es que los modelos, no hay modelos buenos ni malos, solo modelos que se ajustan al contexto que estemos tomando, a la necesidad y a la disponibilidad de datos. En esta epidemia hemos utilizado estos tres modelos y los hemos utilizado en diferentes momentos y han tenido su utilidad. Entonces, no queremos poner a uno como menor y a otro mayor que el otro. Sin embargo, tienen, como les decía, algunos las ventajas de que son más fáciles de calcular, se pueden utilizar en etapas tempranas. No podíamos calcular un modelo ARIMA o SARIMA en en las primeras 3 semanas porque no teníamos los suficientes datos. Entonces, por muy bueno que fuese el modelo, tenía esa limitante. Entonces teníamos que utilizar otros modelos. Entonces, por eso digo, no es que hay buenos modelos o malos modelos. Son modelos que se ajusten a la necesidad, al contexto y a la disponibilidad de los datos. Las proyecciones que nos arrojan estos modelos no van a sustituir a los datos reales. Como ustedes miraban, sobre todo en el modelo CIR, que se ve una gran diferencia, ya explicada por qué.
Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa parte. Y esos datos que nos arrojan los modelos van a variar de acuerdo a las intervenciones, porque para realizar un modelo lo que usted hace es, digamos, por decirlo así, no sé si los programadores me van a decir, está perdida, pero de cierta manera programa algo. No es una cuestión mágica que el modelo va a venir y va a tomar en cuenta la psicología y va a tomar en cuenta esto y esto y esto. No, o sea, usted le da los datos para que le arroje ciertas estimaciones. Entonces, eso va a ir variando de acuerdo a intervenciones o a comportamientos realizados. Que sí, repito nuevamente, el SARIMA sí se puede ajustar por esos comportamientos, pero uno lo tiene que ajustar. No es que él solito le va a decir, ah, sí, aquí veo que la gente no se está quedando en la casa, entonces lo voy a ajustar yo solo. No, es uno, ¿verdad? Como usuario que tiene que ir ajustando estos modelos. Deben monitorearse y estimarse constantemente. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque como se va variando de intervención, se va cambiando los comportamientos, entonces si yo me quedo con un modelo que lo corrí hace 2 semanas, probablemente si lo corro ahora ya van a haber muchos cambios o algunos cambios. Entonces yo tengo que ir de preferencia a diario actualizando los modelos con los datos que se van observando y tener la capacidad de aplicar los conocimientos para poder ir ajustando esos modelos y que sean útiles para lo que se pretende, ¿verdad? Que al final es buscar la planificación de las intervenciones en salud y evaluarlas. Es decir, si esto me está funcionando, lo continúo. Si no me está funcionando, pues para qué voy a seguir gastando dinero. En eso sí, realmente no me funciona para el sistema de salud. Entonces, esa sería nuestra ponencia. No sé si tienen algunas consultas, alguna duda. Doctora, por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar la transmisión, pero agradecemos su participación y también muchas gracias a los que están siempre pendientes en las redes sociales y también en la plataforma de Webex por estar comentando positivamente sobre nuestras ponencias. Muchas gracias, doctora. La palabra, por favor, compañero Álvaro. El Sí, doctor doctora. Francisco Herrera, doctora Dilcia, quiso ingresar y no pudo hacerlo. Lo mismo otros miembros de universidades querían escuchar su ponencia. Nos sentimos muy orgullosos y agradecemos todos sus aportes, sobre todo al Congreso. Muchas gracias en nombre de todos. Abrazo. Muchas gracias, doctor. Un placer para servirles.